Bueno, preparé una charla, unas imágenes sobre cuestiones relativas a la forma urbana. De subtítulo le puse el nombre de rastros, porque en realidad voy a usar en gran parte de excusa una ciudad, que es la ciudad de Pamplona, para ir rastreando distintos datos eh, que hacen a la teoría más dura o los antecedentes más puros o más duros de lo que es la forma de entender la ciudad a lo largo de la historia. Esta es la ciudad de Pamplona, en una foto satelital. Eh, Nada, es una ciudad hecha a lo largo de la historia, con todos los rastros que eso supone, como todas las ciudades, o prácticamente todas las ciudades. Particularmente esta está surcada por un río, que es esta. ¿Se ve el cursor? Sí, sí, Por sí, este que es sí, el sí. río Arga. La diferencia de nivel entre este sector y el río es bastante pronunciada, casi un barranco. Esto es un valle que está al otro lado, y de acá para acá va descendiendo, o sea que es como una montaña que sube, se corta en una quebrada contra el río y luego sigue el valle. Voy a usar la ciudad de Pamplona por esto que les decía, porque registra en su historia como muchos casos muy puros de lo que es la forma urbana a través de la historia. Y porque Pamplona, particularmente, como muchas otras ciudades, cada vez que creció no lo hizo solamente recategorizando la tierra, transformando lo rural en urbano solamente y trasladando indicadores, sino que en la mayoría de los casos lo hizo con un plan urbano integral. O sea, no solo eso, sino un proyecto de ciudad pensado en función de lo que ya estaba construido. No era solamente trasladar indicadores. Cada proyecto obviamente tendrá su valor, ¿no? No es que, no, con esto no digo que esto está todo bien, sino que lo tomo como antecedente. Después estará en cada uno de los que ven esto evaluar cuán acertadas o no son las decisiones a lo largo del tiempo. Esta es una aproximación un poco borrosa, pero un poco más próxima, y vamos a empezar a ver en este plano de aproximación de Pamplona lo que es el primer germen de la ciudad, que es el casco viejo, el casco antiguo de la ciudad, que es fundamentalmente medieval, aunque con antecedentes previos. La ciudadela, que es de la época del 1500-1600, que es una fortificación para proteger. El casco viejo estaba protegido por la barranca y necesitaba algo para protegerse de este valle, ¿no? Entonces se construye esta ciudadela a modo de fortificación defensiva y de control. Un primer ensanche a principios del siglo XX, muy acotado. Un segundo ensanche ya un poco más grande. Un ensanche obrero casi simultáneo con el segundo ensanche. Un ensanche, diríamos, pequeño burgués de los años 60. Y voy a obviar varias de las otras instancias de crecimiento y tomo como ejemplo un ensanche un tanto periférico, el barrio de Barañáin, el campus universitario de la Universidad de Navarra, y de lo último que ha aparecido, distritos comerciales y crecimientos ya así claramente satelitales respecto del núcleo urbano constituido, ¿no? Cada uno de estos van a ver ahora que tiene una impronta, una idea de ciudad distinta, aunque siempre han sido pensados orgánicamente respecto de la ciudad original. Respecto de el casco medieval, este es un plano histórico de Pamplona hacia 1800, que tiene el casco medieval con sus fortificaciones junto a la barranca, y tiene la ciudadela, que es la fortificación hacia el valle. Allí van a ver, esta es una foto aérea de lo que era el casco medieval hacia 1800, el casco antiguo. En realidad este casco antiguo se compone de dos instancias, dos momentos históricos.
El primero de ellos es un campamento romano, o sea que es mucho más Claro que antiguo sí. que el medioevo. Si ustedes ven, está acá, lo que era el primer campamento romano, que es lo que le da el nombre a la ciudad, porque el emperador romano que regía en la época de este campamento era Pompilio, y por eso se llama Pamplona la ciudad. Y los campamentos romanos, como habrán estudiado en historia, se componían fundamentalmente de dos ejes perpendiculares, Claro, sí, como- en torno a los cuales se disponían las construcciones, las emblemáticas y las no emblemáticas, digamos. Esos dos ejes, si vemos un campamento romano prototípico, son el Cardo y el Decumanus. El Decumanus era el principal, surcaba el campamento de un extremo a otro, y el Cardo era su perpendicular. En la intersección aparecían, o próximo a la intersección, o sobre los elementos principales generalmente, aparecían los elementos más importantes de la ciudad, los edificios emblemáticos o las infraestructuras emblemáticas, y luego una cuadrícula regular, asimilable a las leyes de Indias, donde se alojaba la vivienda. Entonces, ya en el casco medieval hay dos situaciones. Una que es el antecedente romano, con su forma claramente determinante de los dos ejes en torno a los cuales se hacía ciudad. Era un gesto muy básico, pero a la vez un gesto muy potente. En torno a eso surge el casco antiguo, que es de generación más medieval. Acá vemos un plano antiguo también, de Pamplona, donde se ven los burgos medievales, que son estos distintos barrios que se fueron construyendo en torno al originario campamento romano. Esos burgos tienen la morfología y la tipología urbana típicamente de la Edad Media, en la cual los edificios emblemáticos, como la catedral y sus infraestructuras anexas, y los espacios públicos que siempre están en relación a alguna situación jerarquizada de la ciudad, son prácticamente, como decía Noli, la figura, y el fondo es toda aquella construcción que no reviste ningún carácter más que alojar a sus habitantes. Entonces, se plantea esta lógica de que la figura en esta idea de ciudad es los edificios institucionales y sus espacios abiertos aledaños, y las calles que conectan las distintas partes de la ciudad, y todo lo demás es el fondo, es lo que le da alojamiento al resto de las actividades que tienen lugar en las ciudades, que no están jerarquizadas. Esto tiene mucho que ver, por eso decía, con el plano de Noli que hace precisamente Giambattista Noli sobre la ciudad de Roma en el 1700, en el que detecta casi con igual potencia jerárquica las plazas, tanto como las iglesias, que ven que las iglesias están dibujadas en planta de arquitectura, considerando que el interior de esos edificios es relativamente equiparable al espacio de las plazas, y las pequeñas otras placitas, siempre o casi siempre en relación a los edificios emblemáticos, y luego esta especie de serpenteo de corredores que va surjando una especie de lleno que pareciera que originariamente era íntegramente macizo y que se fue vaciando por estos corredores para poder darle conectividad. Pero establece acá claramente la figura en los edificios y las plazas, y el fondo en el resto de la masa urbana construida. Si pasamos a la Ciudadela, que es del 1570,
Esta es una foto actual de la Ciudadela, pero si la estudiamos, si la analizamos, si buscamos los rastros de dónde abreva esa forma de entender el construir ciudad nueva, este es un plano histórico de la Ciudadela antes del ensanche, ¿ven? El casco antiguo con el campamento romano, con los burgos medievales, el parque de la Taconera que estaba dentro del enclave urbano, y cuando aparece la Ciudadela. Cuando rastreamos dónde abreva esa idea de ciudad, vamos directamente a las ciudades ideales renacentistas, que tenían una combinación en su forma de ser pensadas entre fortaleza y ciudad, pero fundamentalmente su característica sobresaliente eran que eran proyectos acabados, con principio y fin, ¿no? Definían un interior, algunos autores lo llaman la isla figurativa, porque era una isla en el medio del territorio salvaje. Esta isla era donde acontecían las actividades del hombre, por eso es figurativa, y siempre establecían esta especie de dualidad, de dialéctica entre el interior y el exterior, ¿no? Lo figurativo en el interior, lo salvaje en el exterior, o lo natural, lo rural, ¿no? Como si fuesen dos cosas absolutamente disociadas. Estas ciudades estaban dibujadas en un único plano, porque se concebía que podían ser abarcadas íntegramente en un plano, y partían de la base de un orden idealizado, se las diseñaba de manera totalizadora, edificios, fortalezas, calles, plazas, de una forma casi como un edificio, ¿no? Y las composiciones obviamente eran cerradas, no admitían crecimientos. Acá hay una imagen de Palmanova, una ciudad hecha en el 1590, de las pocas que se hacen bajo esa idea. La ciudad con sus ejes, sus puertas de acceso, su plaza, todo su sistema de fortificaciones y fosas en esta forma así en estrella, que oponía mejor resistencia mecánica a los ataques exteriores, ¿no? Las bombas, los piedrazos y esas cosas, porque nunca el muro se oponía de forma perpendicular al disparo. Sobre el primer ensanche no hablaré demasiado, es un primer ensanche muy tímido, pero a mí me parece que lo rescatable de esta situación es de aproximadamente el 1900, cuando se colapsa la capacidad de albergar habitantes en el casco medieval, que se fue renovando a lo largo del tiempo. Llegó a tener, empezó un casco todo de planta baja y llegó a tener 3-4 niveles, ¿no? Desde el medioevo hasta el 1800 y pico, 1900. El primer ensanche es lo que me interesa, no tanto por su forma urbana, porque es muy acotado, son 4 o 5 manzanas, sino por el hecho de que para su construcción destruye al menos un baluarte. Los baluartes son cada una de estas puntas de la fortificación. Destruye un baluarte entero para poder tener lugar. O sea que todavía se pensaba que el crecimiento de la ciudad debía darse necesariamente intramuros. Y por lo tanto, para que eso tuviera lugar, como no había prácticamente más espacio físico, se opta por la destrucción de parte de la ciudad construida. En este caso, uno de los baluartes de la Ciudadela. El segundo ensanche, es un ensanche tardío, porque es de aproximadamente a partir del 1920. Acá arriba a la izquierda ustedes ven el casco antiguo de la ciudad, y acá ven un pedazo de la Ciudadela. Se da en este sector. ¿Por qué digo tardío? Porque es un ensanche claramente bajo el signo del Plan Cerdá de Barcelona. Es un ensanche de una trama ortogonal más allá de la avenida
de la Baja Navarra, que surca, ya existía, era un camino histórico, por eso se lo respeta, genera una suerte de diagonal y dos plazas, pero todo el ensanche, que es esta mancha que ustedes ven, es un ensanche de cuadrícula regular, de manzanas que buscan respetar su corazón en tanto vacío, y hasta algún gesto asimilable al ensanche Cerdá, que esto acontece en todas las esquinas de Barcelona. En este caso, en esta, que es la avenida de Carlos III, es donde se da esta plaza, en la cual la manzana deja de tener la ochava de pequeña dimensión y pasa a tener una gran ochava, al punto tal de que genera una suerte de pequeña plaza en su intersección. Ahora, este ensanche, como decíamos, tiene sus antecedentes. Yo, concédaseme, en cierta medida, que algunos de los rastros que voy construyendo son arbitrarios, son antojadizos, pueden construirse otros rastros, pueden discutirse estos, pero la idea que yo tenía era abrir lo más posible la mirada sobre posibles, precisamente, antecedentes de forma y en la historia, para poder ampliar la base de recursos. El plan Haussmann de París, de crecimiento de París de 1850, trabaja un poco sobre esta lógica, no solamente generando la apertura de grandes bulevares y avenidas, sino urbanizando vastas zonas, que es este cuadriculado, con una lógica de amanzanamiento en trama regular. Se dice que el plan Haussmann para París fue un plan para controlar sublevaciones populares, porque era una trama muy cerrada la de París y se necesitaba llegar a todos los destinos, a todos los rincones de la ciudad rápidamente, pero también es una gran operación inmobiliaria, o sea, es una gran operación que modifica el perfil de la ciudad y genera plusvalía en cantidades ingentes, ¿no? Tierra o zonas urbanas de baja calidad son reconvertidas, o tierra que era cuasi rural es reconvertida en terrenos urbanos con todos los beneficios de la calidad urbana y la infraestructura a partir de su proyecto. Entonces, esto es lo que da el plan Haussmann de París. Da este perfil urbano, que en muchos casos las manzanas son regulares, en otros no tanto, son irregulares en su planta, pero hay una regularidad perseguida y lograda en lo que tiene que ver con la altura, la línea de cornisas, los remates de las construcciones, las mansardas de los edificios, y esta lógica de las calles y los bulevares, ¿no? Este gradiente de distintas condiciones de calidad urbana, de jerarquía menor a jerarquía mayor. Este es un poco un dibujo de época de lo que es el plan de Haussmann para París, en el que a la inversa de la ciudad medieval, o a la inversa no, pero digamos, lo que está jerarquizada es la trama. Por eso digo que a la inversa no, lo que está jerarquizado es la trama, es el organizador, y la masa construida se subordina a esa organización. Acá hay incluso una foto de la calle Rivoli, en la que se ve muy interesante, tanto en lo construido, la altura uniforme, las mansardas, las chimeneas, vean cómo hay una regularidad en lo que es el borde construido del espacio público de la ciudad, pero también se ve de manera muy interesante, en el otro sentido, estas gradaciones del espacio público, ¿no? La Recoba, la Avenida, la Gran Vereda,
el jardín lineal, el paseo, el bosque. Acá hay como 4 o 5 o 6 instancias o circunstancias de espacio público variables, que se complementan unas con las otras. Entonces, ¿cómo se piensa la ciudad? ¿Se la piensa a partir del lleno y el vacío es residual? ¿Se la piensa a partir del vacío y el lleno es accesorio? ¿Se la piensa todo junto y para que pase una cosa se necesita de la otra y viceversa? ¿Se enriquecen recíprocamente? Etcétera. Son preguntas que yo dejo abiertas porque lo que está quedando demostrado es que hay distintas formas de pensarlo. Lo que es fundamental es no dejar de pensarlo, porque son todos frentes que uno tiene que tener en cuenta, y qué es lo que yo pienso es un posicionamiento ideológico, y qué es lo que dejo fuera del pensamiento. Hay una foto más actual de París, bueno, ahí está la zona de la Défense, que es claramente de ciudad moderna, de las torres y demás, que contrasta con la París de Haussmann de hace 170 años aproximadamente. Y cuán vigente es, ¿no? Y cuánto ha podido adecuarse a ciertas demandas más contemporáneas, ¿no? Estacionamientos subterráneos y demás. Y esto tiene que ver por cómo se ha concebido la escala del espacio público de la ciudad. Una de las, a mi modo de ver, de los rasgos más potentes de la ciudad de París es la escala de su espacio público. Es monstruosamente generosa. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, la dificultad que tenemos de reorganizar el transporte público, o reorganizar todo el sistema vial de tráfico y demás, nos damos cuenta que estamos muy limitados porque no hay avenida que tenga más de 30 metros de ancho. Es muy difícil, no hay más de 5 o 6 carriles en el mejor de los casos. Y ese ensanche de Pamplona también tiene su antecedente, seguramente más próximo, en el ensanche del Plan Cerdá de Barcelona, que es casi contemporáneo al Plan de Haussmann de París. El casco medieval, casi asimilable a la situación de Barcelona, pero bueno, el ensanche del Plan Cerdá es muchísimo más ambicioso en dimensión, y es más ambicioso incluso en las condiciones simbólicas, no solamente la trama, sino las grandes avenidas, las diagonales, las grandes avenidas, casi como bulevares parisinos, y el amanzanamiento sobre trama ortogonal regular, que es en su origen bastante distinto a cómo termina siendo hoy en día la situación del lleno del ensanche de Cerdá en Barcelona. El ensanche de Cerdá en Barcelona lo que planteaba, y esto sí se diferencia del plan de Haussmann para París, eran formas de macizado de las manzanas, pero no de manera cerrada, sino de manera relativamente abierta, generando una doble condición, la del espacio público puro y la de estos espacios públicos o semipúblicos interiores de las manzanas e interconectables entre sí. Entonces, en realidad las manzanas se completan más a través de la diferenciación de uso y programa entre una situación y la otra, que necesariamente por haberlas macizado en sus 4 caras. Un poco esta es la recreación de cuál era la lógica proyectual del ensanche de Barcelona del Plan Cerdá. Son manzanas, pero no son manzanas como las de Latinoamérica, 100% cerradas en sus 4 caras. Son manzanas que proponen una categoría, una subcategoría de espacio público, que es toda esta secuencia de espacios interiores en cada una de ellas. La especulación inmobiliaria y otras cuestiones, la presión inmobiliaria y otras cuestiones, hicieron que en Barcelona esto terminara muriendo. Sí, estas opciones en las cuales existen varias categorías, ¿no? Que es, se podría decir, esta franja,
esta franja que genera estas especies de macromanzanas y que son lindantes de los grandes parques públicos, ¿no? Dentro de las cuales aparecen otras actividades, otros programas que hacen a la vida de la ciudad. No solamente la vivienda, sino, esto se podría decir, el trabajo, ¿no? Esto es un abordaje un tanto de la revolución industrial, hay fábricas ahí echando humo, pero digamos que es multiprogramático el abordaje en el planteo de la definición de la forma urbana. Volvemos a Pamplona, y a diferencia bueno, relativamente a diferencia de Barcelona, los corazones de manzana en algunos casos todavía gozan de un poco de aire, aunque en realidad se los ve bastante techados, ¿no? Pero bueno, es una forma urbana bastante asimilable o que es deudora, tanto del plan Haussmann de París como del plan Cerdá de Barcelona, ¿no? Está encolumnado en esa forma de pensar la ciudad que se da en estos grandes proyectos entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Y que si tomamos como dato, este es un plano de Buenos Aires histórico, 1822, algo de eso también es lo que se traslada a las colonias. No digo que se traslada el plan Cerdá, porque ya no existían colonias en esa época, pero digamos, esa forma de entender la organización del espacio urbano a través de la cuadrícula ortogonal, mucho más rudimentariamente, con menos eventos, pero esa forma al fin es la que se usa para civilizar o para urbanizar muchísimas ciudades o muchísimo territorio de las colonias hispanoamericanas, ¿no? Si vamos al ensanche ya más pasado, la mitad del siglo XX, yo lo llamo de la pequeña burguesía, porque no es el ensanche obrero que no vamos a ver, sino que evidentemente es un ensanche para alojar a las clases acomodadas o las clases medias que ya no entran en aquel segundo ensanche estilo Plan Cerdá que veíamos recién, toma un poco la impronta de una suerte de modernidad revisada, le digo yo, porque fusiona una forma de entender el hacer ciudad ex novo, desarrollado en el movimiento moderno, pero ya habiendo sido revisado tanto por los propios pensadores, grandes teóricos de la arquitectura y proyectistas del siglo XX, críticos de esa forma tan ortodoxa y tan purista de pensar la ciudad, al tiempo que es respetuoso de alguna idea de que se puede verificar en el primer y segundo ensanche, ¿no? Que es no resignar el rol protagónico que asume el espacio público de la calle, el bulevar, ¿no? Como espacio condensador de la vida social. Entonces, son manzanas que se reconstruyen relativamente a través de la unificación visual o la asimilación de líneas de edificación de distintos bloques autónomos. Entonces, si uno analiza este ensanche, está el sistema vehicular y peatonal principal del barrio, que no dejan de ser las calles, las avenidas y las plazas o las pequeñas rotondas, pero el espacio que deja ese sistema vial no es rellenado por manzanas uniformes, ni fragmentos de manzanas uniformes con el plan Cerdá, sino que es completado por bloques aislados. Entonces acá hay una especie de vuelco drástico entre entender
que cada manzana, más allá de que se componga de distintos edificios, tiene un rol de mayor protagonismo respecto de lo individual, o sea que la suma de los edificios hace una manzana, y cada edificio renuncia a su rol distintivo como tal, sino que se subordina a una idea de ciudad que lo excede, que es la manzana, que es esa masa que todo lo aglutina. Acá hay una idea de construir vagamente la idea de manzana sin renunciar a la vocación de objeto autónomo de cada uno de los edificios. Entonces los edificios se disponen de forma tal que buscan de alguna manera constituir una suerte de fachada continua, aunque no lo es, pero que la vista la reconstruye, pero que a su vez en su disposición van generando por fuera del sistema primario de circulación de la ciudad esta suerte de distintos espacios abiertos conformados por la disposición de los llenos. Y esto tiene un rastro evidente, por eso digo modernidad revisada. Si uno revisa o recurre a los planteos del movimiento moderno ortodoxo, el plan de Chandigarh de Le Corbusier en 1950, en lo que hace a la plaza cívica y los edificios institucionales, podemos ver que acá la lógica está totalmente invertida respecto a Cerdá y a Haussmann, ¿no? E incluso a la Edad Media, que se disponen piezas que tienen una vocación de ser reconocidas como tales, son piezas autónomas, son edificios, son piezas arquitectónicas que tienen casi como la ciudad renacentista, ¿no? Tienen un principio y un fin, son piezas acabadas, que en su disposición relativa generan o sugieren distintas condiciones de espacio vacío. Pero es mucho más sutil el planteo, y está invertido en el sentido de que el espacio vacío se genera a partir de la disposición de los llenos que toman el protagonismo, respecto del otro planteo, en el cual el protagonista es el espacio vacío y subordina al lleno para que le dé su entidad. Obviamente que en el planteo corbusieriano el espacio vacío tiene un rol preponderante, mucho más en lo ideológico que en lo arquitectónico, si se quiere, porque tiene un arraigo en una idea política, que el espacio vacío es un espacio de todos, ¿no? Pero su definición desde el punto de vista disciplinar, digamos, específicamente disciplinar, surge de una manera absolutamente inversa, a través de las piezas de arquitectura autónomas. La ciudad para 3 millones de habitantes de Le Corbusier, el proyecto de la ciudad para 3 millones de habitantes de Le Corbusier, es llevar prácticamente al paroxismo esta idea, ¿no? Son decenas y decenas de piezas aisladas, de distinta característica, dispuestas en una suerte de trama, pero la trama es muy difícil de ser reconocida en tanto las piezas, la trama es un instrumento de vinculación en sentido puro, pero cada una de las piezas tiene un rol, tiene una vocación de forma y de objeto que es preeminente por sobre la trama circulatoria. Salvo en algunos, estos que son los inmuebles villa, salvo en algunas piezas de vivienda en las cuales se trabaja sobre la lógica del bloque que emula un tanto la manzana y que recupera algo de esta lógica del espacio interior contenido, ¿no? Pero la forma de concebir el espacio urbano y su estructura y su simbología es la inversa a la que veníamos viendo. Si tomamos la París de Haussmann, de 1850, el plan de Le Corbusier, el plan Bossin, de 1922, sobre la lógica de la tabula rasa absoluta, o sea, la demolición de todo este sector de París para ser reemplazado de forma íntegra por una forma antagónica de pensar la ciudad. Menos mal que no lo hizo, pero a mi modo de ver, ¿no? Esto a título personal.
pero se ve claramente, incluso hay un tema de escalas, ¿no? La diferencia entre el espacio, tanto el espacio público como la masa edificada, respecto a las mega construcciones corbusieranas. Y cómo el vacío es esta gran alfombra sobre la cual se posan los objetos, a la inversa de lo que pasa en la París de el plan Haussmann. Y esto tiene su antecedente incluso, y esto es deudor del libro de Colin Rowe, no lo estoy inventando yo, por favor. En la arquitectura de la Grecia clásica, esta es la Acrópolis de Atenas del siglo V a.C., donde sucede lo mismo, donde algunas piezas reconocibles como objetos puros, sobre todo el Partenón, en su disposición relativa con otras piezas, son las que sugieren distintas calidades y condiciones del espacio público, del espacio abierto. Vamos a otra intervención en Pamplona, el ensanche periférico en Barañáin. Más allá de su calidad, yo, tratando de encontrar rastros de esta forma de pensar el hacer ciudad, encontré algunas pistas, repito que son personales, son un poco antojadizas. Una puede ser, a mi modo de ver, los Hof de la Viena socialista, estos megabloques urbanos, que son del tamaño de varias manzanas, pero construían esta idea de la gran vida comunitaria dentro de sus límites, ¿no? Como una especie de ciudadela en una ciudad mayor. Este es el Karl Marx Hof. ¿Y por qué tomo ese dato? Porque si ustedes ven, hay algunas manzanas de tamaño regular, pero en este capricho geométrico, que no tiene demasiada explicación, más que un juego geométrico precisamente, se empiezan a dar piezas de mucho mayor escala. Entonces me parece, sin que esto suponga adscribir a las ideas del socialismo, en la España de 1950, ni mucho menos, pero sí una forma de entender que una cosa es el espacio urbano clásico, el del bulevar y la calle, y la búsqueda de estos grandes espacios contenidos a través de bloques de mayor envergadura, ¿no? Ahora también me parece que se pueden buscar rastros en cierta exceso de geometrización, lo digo por la forma, ¿no? Exceso de geometrización en los crecimientos suburbanos de Estados Unidos, en los que esta promesa del retorno a lo natural, de la vida bucólica, lo rural, la casa individual con jardín, gracias al gran plan de construcción de autopistas en Estados Unidos, que generó conectar ciudades con ciudades y urbanizar a su paso un montón de territorio rural, estos crecimientos burgueses de las periferias de las grandes ciudades americanas eran excesivos, son excesivos en ciertos rasgos que garantizan al ideario pequeño burgués esta idea de la vida casi palaciega semirural, y por eso la recurrencia a ciertos excesos geométricos. Ahora vamos a volver sobre eso. Hay otro ensanche, es un barrio ya periférico, se llama Mutilva, de viviendas adosadas, terrenos individuales, ya no bloques, sino terrenos individuales, bastante asimilable a lo que veíamos recién de Estados Unidos, con el formato de la manzana tallarín. Entonces, este planteo, a mi modo de ver, asocia
estas dos vertientes. La del crecimiento pequeño burgués americano en la periferia de las ciudades, con estos excesos geométricos, y la idea de la vivienda individual en pequeños lotes, ¿no? Cada uno necesita tener su propia casa, que emula algo de un palacio, su pileta, su perro, su jardín, etcétera, etcétera. Y se va diluyendo la idea de ciudad, porque el protagonismo lo asume de manera fundamental cada una de las unidades, ¿no? La necesidad del reconocimiento de cada una de las viviendas. Y si profundizamos aún más, ¿por qué en Estados Unidos sucede esto? Sucede por varias cosas. Sucede por lo que les decía, por el gran plan de construcción de autopistas de mediados de la posguerra, de la segunda posguerra en Estados Unidos, y hay un antecedente, que es las ideas de ciudad de Frank Lloyd Wright, Broad Creek City, de 1935, bajo esta lógica de que en un acre podías acontecer un poco todo, ¿no? Pequeñas granjas, unidades de vivienda, equipamiento, y todo vinculado a grandes vías circulatorias. Esta imagen es muy elocuente, ¿no? Esta idea de que si hay algo que faltaba en Europa era tierra, si hay algo que sobraba en Estados Unidos era tierra, y esta idea americana, casi desde la época de la conquista del oeste, de ir urbanizando casita a casita, acre a acre, hectárea a hectárea, todo el territorio americano. Cada ciudadano americano con derecho a su porción de tierra, en esta condición urbano-rural, industrial, artesanal, con infraestructuras modernas, ¿no? Es como un entrecruzamiento de distintas circunstancias culturales, técnicas, económicas y formales. Y si seguimos avanzando, ya cada vez más, a mi modo de ver, influenciado por la forma de pensar la ciudad en clave americana, estos distritos comerciales, este en particular de Pamplona, que es la desagregación completa de una actividad que no se la concibe dentro de la trama, sino en un distrito periférico como un satélite, perfectamente vinculada a las vías de circulación rápida, y que genera una especie de ensoñación de ciudad, pero en realidad todos estos son grandes contenedores comerciales. Un shopping, un IKEA, un Merlín, o sea, es como emular la condición de espacio urbano, pero exclusivamente con equipamiento de grandes superficies. Acá, si ven, está el barrio que veíamos recién, como otro parche, son como distintos parches en el territorio. Y cuando hablábamos del plan de la construcción de las grandes vías de circulación por el costo económico de la gasolina en Estados Unidos y por una fuerte inversión en obra pública que se da después de la Segunda Guerra Mundial, aparece esto que tiene mucho que ver con lo que veíamos recién. Esto no es Pamplona, esto es Estados Unidos, y esta lógica de que ya no, la condición urbana ya no se da por la continuidad de la masa construida, sino que se da garantizada por las vías de comunicación, en este caso las autopistas. Entonces se empieza a dar esta condición formal y cultural, que es la autopista, en todo el borde de las autopistas los grandes equipamientos comerciales, y detrás de los grandes equipamientos comerciales las urbanizaciones pequeño burguesas de las casas individuales en cada uno de sus terrenos, ¿no? Y que empiezan a discutir
la idea de pensar la ciudad y las centralidades, ¿no? Porque en el medio de la nada empiezan a ocurrir estas cosas, estos grandes contenedores que niegan la realidad urbana, que la reproducen de una forma artificial en su interior y que necesitan de estas ingentes cantidades de infraestructuras de apoyo para recibir a todos sus visitantes y necesitan o se nutren de los grandes sistemas de movimiento vehicular. Estas instalaciones entienden, o estos emprendimientos entienden, que les es más rentable irse fuera de la ciudad y conectarse a una vía circulatoria que estar en el centro de la ciudad. Sus cálculos deben decir que pasa mucha más gente por acá por día y que es más fácil llegar de forma más directa a estos grandes centros comerciales multioferta que tener desperdigados en la ciudad tradicional un comercio al lado del otro. Pero esto sucede cuando la presión económica de los grandes emprendimientos y la rentabilidad de los negocios se lleva puesta la idea de hacer ciudad, ¿no? Y un poco para terminar, quería no dejar de mencionar algunas referencias que son de índole más pura, que no aparecen en Pamplona, que lo usé un poco como excusa para verlo en la realidad, para no ver solamente imágenes de teorías plasmadas solamente en dibujos, y para incluso ejemplificar esto de que uno puede siempre encontrar rastros de formas de pensar aún en las cosas más impuras, porque nada existe de la nada, nada se inventa de cero, todo tiene una trayectoria, una tradición, una inspiración, y todo puede ser explicado de una u otra manera a través de distintas teorías y distintas formas de pensar. Estas son un poco más puras, pero no las quería dejar afuera. Tomo el caso de Nueva York, pero sobre todo tomo el caso de Nueva York por dos cuestiones. Nueva York, más que Nueva York, la isla de Manhattan, que es lo que ven ustedes acá, tiene un casco originario que es más irregular, de la colonización holandesa, y luego aparece todo el proyecto del amanzanamiento, incluso hasta el Central Park, que es desde este sector hacia la derecha, ¿no? Que trabaja sobre la lógica de manzanas extremadamente desproporcionadas en sus relaciones de lados. Son manzanas muy alargadas en un sentido y muy angostas en otra. Es como una manzana tallarín, se podría decir, que discute la manzana de geometría regular cuadrada del plan Cerdá y de las leyes de Ingres. Que no se da solo en Manhattan. Si vemos en Brooklyn, se toma un poco la misma lógica. No tengo el rastro de por qué se plantea en el proyecto original, lo desconozco yo, en el proyecto original por qué se toma esta lógica geométrica, pero acá se lo ve con bastante claridad, pero les recomiendo leer el libro Delirious New York de Rem Koolhaas, que intenta construir una especie de teoría póstuma. Dice que Manhattan es una ciudad proyectada sin teoría, pero que se la construye de tal forma que se puede construir una teoría de mucha riqueza y profundidad a partir de la propia experiencia de haber sido construida y su verificación en el uso, ¿no? Esto es un rasgo muy característico de Manhattan, que es su amanzanamiento rectangular de forma desproporcionada, con sus avenidas que surcan la isla, recorriendo las caras cortas de las manzanas y sus calles que son perpendiculares a ellas. Hay una desagregación o una disociación entre avenida y calle muy potente. En un sentido siempre son calles, salvo contadísimas excepciones, y en otro sentido son siempre avenidas. Entonces hay una jerarquización muy marcada y muy regular en un sentido y en otro de la trama.
es posible que tenga que ver con la propia geometría de la isla, que es una pieza eminentemente alargada, pero bueno, es posible que todo tenga un poco que ver con todo. Y Koolhaas, en su libro, que les mencionaba, Delirium New York, trabaja sobre esta lógica de que cada manzana es concebida como un mundo en sí mismo, y es una especie de archipiélago de eventos que compiten unos contra otros. Sucede que fundamentalmente, no en todos los casos, pero es bastante reiterativo, que en cada manzana hay un solo emprendimiento, hay un solo mega edificio que toma la totalidad de la manzana. O en muchos casos, a diferencia de los pequeños lotes, tanto de la manzana europea como de la manzana americana de inspiración europea, que la manzana se construye a través de muchos pequeños lotes, y que cada lote, cuando es construido, subordina esa construcción a la lógica de construir la manzana. En este caso, cada manzana es un lote, o en muchísimas de las manzanas, cada manzana es un lote. Por lo tanto, ciudad y emprendimiento arquitectónico, ciudad y proyecto arquitectónico están jugando al mismo juego en simultáneo. Otras de las ideas más puras, más teóricas, devenidas un poco de la crítica al movimiento moderno ortodoxo, un poco atravesadas por el estructuralismo, la corriente filosófica del estructuralismo, son estas megaestructuras urbanas que surgen en el entorno del Team 10, en este caso de Alice y Peter Smithson, Golden Lane Housing, que si bien son conjuntos de vivienda, en realidad son megaestructuras, casi mega infraestructuras urbanas. O sea, si en la manzana tradicional cada lote se subordina a la manzana, en este caso la vivienda se subordina a un rol que la excede como tal, que es la de la mega infraestructura urbana, ¿no? De vinculación entre distintos sectores y la de generar distintas connotaciones de espacio a partir de su disposición y geometría. Este es una especie de perspectiva, corte perspectivado. Entra acá, obviamente, en juego la idea de la calle aérea, porque estos elementos casi que reemplazan de alguna manera a la ciudad tradicional, pero son sensibles, por lo menos en haber entendido que hay algo en la ciudad tradicional que se había perdido en la modernidad, que era el espacio público de la calle, e intentan emularlo, multiplicarlo, reproducirlo en altura con estas calles aéreas que no son pasillos, sino que son, como su nombre lo indica, calles, tienen casi una escala o la vocación de una escala urbana en altura. O el proyecto de Toulouse de Candilis, Josip y Booth de 1961, en el que es casi un mega organismo, miren, de vuelta el positivo y el negativo, ¿no? O el negativo y el positivo entre la ciudad tradicional y esta nueva forma de proponer el hacer ciudad, una especie de mega racimos. Vean los elementos más gruesos del proyecto y cómo se van ramificando, casi como un sistema de vasos capilares que van llegando a la pequeña escala de los bloquecitos de vivienda. Pero es como que la ciudad es entendida como un mega organismo indesmembrable, ¿no? Acá un poco en detalle. Y tiene algo de esta idea casi renacentista, ¿no? De que con un solo proyecto se podía hacer toda una ciudad. Algo megalómano, ¿no? Un poco que tiene que ver seguramente con los aires de época. Le Corbusier no se queda atrás, obviamente. En 1930, incluso antes del Team 10, él ensaya algo que tiene que ver con la ciudad lineal. Por ejemplo, el proyecto para Río de Janeiro,
esta mezcla de mega infraestructura urbana con una ciudad en forma de elemento lineal longitudinal. El doble juego de la infraestructura y de poder concentrar toda la ciudad en un solo gesto arquitectónico. Lo mismo del plan Obús de Le Corbusier en 1930 en Argel, que es un poco bajo la misma lógica. Cómo se renuncia a todo lo que, a toda la tradición urbana hasta la modernidad y se la vuelve a pensar de una manera renovada, pero inspirada en ciertos abordajes a lo largo de la historia, de poder en un solo gesto arquitectónico casi generar una ciudad nueva. Y en este caso posada sobre la ciudad existente. Y esta mega infraestructura lo que permitía es que dentro de ellas se pudiesen alojar las construcciones, en este caso las viviendas, casi como viviendas individuales en lotes individuales. Entonces es como una ciudad lineal apilada una sobre la otra, reproduciendo algo de la propiedad privada y de la lógica de ocupación de la ciudad tradicional, pero puesta en una condición organizativa, espacial, estructural, formal, totalmente distinta. Y si vamos al extremo, en 1964, el grupo Archigram piensa estas ciudades caminantes, Walking City, embebidos yo casi diría que ya no es un optimismo de época, de fe en el progreso y la tecnología. Para mí estas imágenes tienen algo de lúgubre, algo de fatalista, ¿no? Como que no se sabe si es, ojalá que venga este futuro y las ciudades van a poder caminar, o algo de anticipación de aquello hacia lo que nos dirigimos y Dios nos proteja a todos, ¿no? Es a mi modo de ver por cómo está dibujado, es más una imagen de Blade Runner que una imagen de un optimismo ciego en el futuro. Pero bueno, tienen que ver un poco con esta autonomía de los gestos arquitectónicos que se desentienden de la ciudad existente, que son como nuevas ciudades. En este caso pueden caminar, se pueden conectar a ciudades existentes, pero pueden ser totalmente autónomas. Pero hay como una renuncia a la tradición, hay una renuncia a la preexistencia. Hay una renuncia, no es una crítica, es una manera de interpretar estos planteos, ¿no? Una renuncia a seguir interviniendo sobre las ciudades existentes, seguir interpelándolas, seguir tomando enseñanzas de ellas, por aciertos o por errores. Y mucho más moderno, pero a mi modo de ver, con una lógica parecida, este proyecto de Rem Koolhaas de 1987, de una ciudad totalmente nueva, que se plantea en base a mega infraestructuras urbanas, que se posan sobre algunas infraestructuras ya existentes, de circulación, autopistas, vías férreas, o que toman algún dato de geometrías del paisaje y del terreno, pero son estos mega elementos, el parque, que en su disposición, uniendo puntos de interés, con o posándose sobre las vías de circulación, como les decía, alojan los grandes acontecimientos de la vida social. Y lo que plantea el proyecto es que el resto, como en esta maqueta, el proyecto plantea que no se puede resistir a la presión inmobiliaria y que el resto será rellenado según la presión inmobiliaria así lo determine. Pero en la medida que se garanticen las condiciones de los megagestos de organización del espacio y de vinculación, eso puede pasar y no va a estar del todo comprometida la calidad urbana y la vida de esa ciudad. Es un poco extremista el planteo, es como un exceso de realismo, de renunciamiento a que acá que el mercado haga lo que quiera, pero más allá de que el mercado haga lo que quiera, si nosotros nos garantizamos estos gestos, estos elementos, esta cantidad de espacio público por habitante,
esta capacidad de equipamiento por habitante, estas conectividades, la ciudad va a garantizar ciertas condiciones de calidad para la vida. Es un planteo extremo, pero es un planteo que merece ser estudiado. Y tiene algo que ver con el plan de Sixto V de Roma, de 1590, en el cual se rescatan los eventos monumentales, los elementos de alta potencia simbólica y cultural de la ciudad, y se entiende, miren este dibujo, que todo lo demás, acá está dibujado como si fuese campo, hay gente a caballo, pero en realidad en la Roma del 1590 todo esto estaba construido, era la vivienda, pero en este planteo lo que se propone o lo que se postula es que en la medida de que estos elementos existan y se los pueda conectar, los elementos existen, los eventos existen, y en el plan se proponía conectarlos, todo lo que pasara en el espacio, en el otro espacio, ¿no? En el negativo de esta trama y los elementos, podía ser lo que fuere. La ciudad se aseguraba la organicidad y la interpretación simbólica en la medida de que se pudieran mantener los elementos, los eventos y se pudieran construir las vías de comunicación, las perspectivas que unieran una cosa con otra, una suerte de trama procesional, digamos, ¿no? entre un elemento y otro, de paseos urbanos entre un elemento y otro. Y esto nos lleva, para terminar, todo esto que les he mostrado tiene en parte que ver, o en gran medida, es deudor, como lo dije, del planteo que hace Colin Rowe en Ciudad Collage, que luego de repasar una serie de ejemplos a lo largo de la historia, plantea la teoría de la forma urbana. Hay un debate subyacente, que es el debate entre el ágora y el foro, ¿no? Como las dos formas de entender la ciudad germinales del urbanismo occidental. Y son las cosas que más o menos hemos repasado. El ágora, que es esta disposición de elementos de convocación de objeto y de forma, dispuestos aparentemente de forma aleatoria en el paisaje, pero en su disposición generando tensiones y condiciones de vacío no azarosas, versus el foro, aquello era Grecia, el ágora griega, el foro romano, en el que toda la masa construida se subordina a la lógica de generación de determinadas condiciones de espacio abierto, ya sin vocación formal, ya cediéndole el protagonismo al espacio abierto de la ciudad y relegándose a sí mismo a un rol secundario, ¿no? Secundario entre comillas, porque genera el vacío y por lo tanto su participación es fundamental, pero ya no en la vocación de forma. Y ahora sí, terminando, me gusta siempre usar esta imagen de Sebastián Serlio del 1530, en la que se plantea esta noción de ciudad, una noción un tanto idealizada, pero una noción al fin, en la que se ve de una u otra manera, sean elementos autónomos, o sea, una masa continua, esta idea del espacio urbano, que la ciudad es tanto el lleno, más allá de la teoría que lo define, como el vacío que surge a partir de dónde se hace acto de presencia o de ausencia, ese lleno y de qué manera, y no perder nunca de vista esto, porque la ciudad crece mucho más rápido, o las presiones para su crecimiento son mucho más potentes y más rápidas que el tiempo que tenemos para pensarlo en profundidad. Entonces hay que estar muy atentos en cada una de las decisiones. Me gusta esta comparación de la
noción de ciudad idealizada de Serlio del 1530 y esta foto que casi tiene la misma fuga de la Londres bombardeada por los nazis en 1940, ¿no? El riesgo de que se rompa de una manera prácticamente irreversible estas nociones de ciudad que tenemos si no estamos atentos a todas las variables y a todas las presiones que actúan sobre la ciudad y sus posibles crecimientos. Y vaya si no es un ejemplo claro el caso de La Plata, una ciudad hiper joven, tiene 100 y pico de años, que fue pensada de una manera idealizada, de punta a punta, como un proyecto acabado, pensando que lo resolvía todo, y en muy poco tiempo se vio absolutamente fagocitada en esa condición tan purista y tan pura por el propio devenir de la historia, la economía, la cultura y el crecimiento, ¿no? Entonces, estar atentos a que todo ocurre en contextos, todo va a ser sometido a distintas presiones, distintas condiciones. Cuanto más atentos estemos a eso y menos enfrascados estemos en el proyecto como una cosa acabada, más a salvo estaremos de que sucedan estas cosas. Y hasta ahí llegué. Así que les agradezco mucho la paciencia.